Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema número 2 de Física y Química de primero de bachillerato. Los gases. Es un tema muy cortito, donde fundamentalmente lo que hay que conocer muy bien son las fórmulas que tenemos que aplicar cuando estamos trabajando con gases, que son muy simples, se resume a dos prácticamente, y con esas dos ya lo tenemos todo. ¿Vale? Por eso si veis en la pizarra el contenido que vaya aparece muy poco y muy resumido, pero con eso tenemos más que suficiente. Bueno, leyes de los gases. Con los gases lo que vamos a buscar son una serie de ecuaciones en las que normalmente va a aparecer volumen, temperatura y presión, y con esa serie de ecuaciones vamos a estudiar el comportamiento de los gases cuando hacemos algún cambio en alguno de estos parámetros. ¿De acuerdo? Bien, el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos, pero en las ecuaciones de los gases perfectos podemos utilizar el litro o el mililitro. Lo normal es utilizar litros, ¿vale? La temperatura, Kelvin. La temperatura siempre sistema internacional, Kelvin. Para pasar de Kelvin a grados centígrados o al contrario, lo que se hace es los Kelvin serán igual a los centígrados más 273 y lo contrario será menos 273. Y luego la presión en el sistema internacional se mide en pascales, pero en las leyes de los gases normalmente utilizamos las atmósferas. Una atmósfera son 101.300 pascales o también son 760 milímetros de mercurio. Como tenemos las equivalencias, pues pasar de una unidad a otra es fácil. Y además vamos a tener que hacerlo, con lo cual es conveniente repasar esto si no nos acordamos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues las leyes de los gases más o menos las tenemos aquí. La primera es la ley de Boyle-Mariotte. Boyle y Mariotte descubrieron esta ley haciendo experimentos con gases y trabajando manteniendo la temperatura constante. Aquí mis alumnos se lían y no saben como si esta es la de Boyle-Mariotte, o es la de Gay-Lussac, o la de Charles. Tenemos que centrarnos. Boyle-Mariotte, temperatura constante. Luego, si la temperatura es la que se mantiene constante, él trabajó con presión y volumen. ¿De acuerdo? Y la ley de Boyle-Mariotte te dice que la presión por el volumen es igual a constante. O lo que es lo mismo. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Igual a constante. ¿De acuerdo? O sea, estos científicos lo que hicieron fue, con un émbolo, fueron variando el volumen y midiendo la presión para ver la relación que había entre ellos. Y mantuvieron una de las variables constantes, porque si no se complicaba mucho el trabajo. ¿Vale? Pues manteniendo la temperatura constante fueron disminuyendo la presión o aumentando la presión y anotando el volumen. O sea, si aumento la presión en media atmósfera, ¿qué le pasa al volumen? Pues disminuye X. Hicieron tablas, hicieron gráficas y llegaron a la ley de Boyle-Mariotte. Con que sepamos esto es suficiente. Luego la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac trabajó manteniendo el volumen constante, luego me queda temperatura y presión, y la relación que encontró Gay-Lussac manteniendo el volumen constante es que presión partido de temperatura se mantiene constante. ¿Qué hizo él? Pues igual. Lo que pasa es que ahora si mantenemos el volumen constante es un recipiente cerrado que encierra un gas. Voy aumentando la temperatura y voy viendo la presión que va apareciendo. ¿Vale? Entonces establezco una relación. Y la relación que ellos encontraron fue que un aumento de la presión provoca un aumento de la temperatura, o al contrario, que un aumento de la temperatura provoca un aumento de la presión en la misma magnitud, de forma que presión partido de temperatura se mantiene siempre constante. O lo que es lo mismo, presión 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 partido de temperatura 2, presión 3 partido de temperatura 3, etc. ¿Vale? Y eso se mantiene constante, la ley de Gay-Lussac. Y por último, la ley de Charles. Charles lo que hizo fue mantener la presión constante. Y manteniendo la presión constante, él descubrió que V partido de T también se mantenía constante. Dicho de otra manera, si aumento la temperatura, aumenta el volumen en la misma magnitud. ¿Vale? O lo que es lo mismo, V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2,
igual a constante. Bien. ¿Podemos incluir o mezclar las tres leyes para obtener una única ley? Pues sí, la ecuación general de los gases ideales. Y es así de simple. P1 por V1 partido de T1 es igual a P2 por V2 partido de T2. ¿Ventaja de esta última ecuación? Porque esta última contiene estas tres. Con lo cual, si me estudio esta, ya no me hacen falta las tres anteriores. ¿Qué pasa cuando la temperatura se mantiene constante? Pues que esta T con esta T se va y me queda P1 por V1 igual a P2 por V2. Ley de Boyle. ¿Qué pasa si es el volumen el que se mantiene constante? Pues si este V1 y este V2 valen lo mismo, los puedo quitar y me queda T1 partido de T1 igual a P2 partido de T2. ¿Y qué pasa cuando la presión se mantiene constante? Pues si esta presión se va con esta, me queda V partido de T igual a constante. Luego, con esta ecuación ya no me hacen falta ninguna de las anteriores. Ecuación general de los gases ideales. Estamos hablando de gases ideales. ¿Por qué hablamos de gases ideales? Es muy simple. Cuando en ciencia tenemos un problema, pues tenemos que intentar simplificar ese problema todo lo que podamos y buscar solución. Y una vez que hemos simplificado el problema y hemos encontrado una solución, pues lo vamos complicando hasta resolver el problema real. Pues con los gases pasa lo mismo. Los gases ideales son gases que están a unas presiones muy bajas, ¿vale?, de forma que los gases interaccionen entre ellos lo mínimo. Esto ocurre cuando las presiones son muy bajas, ¿vale? Tenemos poca cantidad de gas en un recipiente. Bueno, pues intento buscar una ecuación para unos gases que llamo ideales porque no son reales. Y cuando encuentre la solución al comportamiento y encuentro una ecuación para esos gases, pues luego me complico y busco cómo puedo meter más parámetros para explicar los gases reales. ¿De acuerdo? Bien. Ecuación de estado de los gases ideales. Esta sí que es con diferencia la ecuación más útil y más importante de todo el tema. Esta ecuación la vamos a utilizar siempre, este curso y el curso próximo, y si estudiáis ciencia la seguiréis estudiando, ¿vale? Te dice que el producto de la presión por el volumen de un gas es igual a N, que es el número de moles, R, que es la constante de los gases, que vale 0,082 atmósferas por litro partido de Kelvin mol, y T es la temperatura, ¿vale? Si nos lleváramos esta T aquí, tendríamos P por V partido de T, que es esto mismo. P por V partido de T es esto mismo, ¿vale? Sería igual a R por N, siendo N el número de moles. ¿De acuerdo? Pues esa ecuación la utilizamos en los problemas de química constantemente. Porque te dan a lo mejor un gas y te dan el volumen y la temperatura y tú tienes que calcular los moles, ¿vale? O sea, ecuación fundamental, la más importante del tema, con diferencia. Bien, trabajando un poquito con esta ecuación, manipulándola un poco, pues fijaros, en vez de poner moles, puedo poner la masa en gramos partido de la masa molar, que es como calculamos los moles, ¿de acuerdo? Y ahora el volumen me lo puedo llevar aquí. Y me queda que la P es masa partido por volumen, RT partido de M, que lo he puesto aquí. Y la masa partido del volumen es la densidad, ¿vale? Es la densidad. Luego, esta ecuación la puedo poner así. Y puedo despejar la densidad para calcular la densidad de un gas. Y resulta que la densidad de un gas es la presión por la masa molar partido de R y por la temperatura, ¿vale? Muy importante esta ecuación y muy útil. Insisto, lo más importante de este tema es esto. Y por último nos queda la mezcla de gases y la ley de Dalton de las presiones parciales. Vamos a ver. Esto también es muy importante porque trabajar con mezclas de gases es muy común, ¿vale? Te dice, en una mezcla de gases la presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de esos gases si se encontrase él solo a la misma temperatura, obviamente en el mismo recipiente. Lo vamos a explicar a ver si se entiende mejor de otra manera. Yo cojo un recipiente de 1 litro y le echo un poquito de hidrógeno, un poquito de oxígeno y un poquito de CO2, por ejemplo. ¿Vale? Pues si yo mido las presiones, echo un poquito de hidrógeno y mido la presión que marca el hidrógeno.
Lo vacío. Ahora he hecho el oxígeno y mido la presión de oxígeno. Lo vacío. Ahora meto el CO2 y mido la presión. ¿Vale? Pues lo que acabo de calcular son las presiones parciales. Las presiones que ejerce cada gas cuando está solo. ¿Vale? Pues si ahora mezclo los tres gases, la presión total de la mezcla es la suma de las tres presiones parciales. ¿De acuerdo? Y eso se conoce como la ley de Dalton. La presión total es la suma de las presiones que ejerce cada gas si estuviera en el recipiente él solo. ¿De acuerdo? Y para calcular la presión parcial tenemos esta formulita que también es muy importante, que te dice que la presión parcial, la presión del gas 1, es la fracción molar del gas 1 por la presión total. Fracción molar del gas 1 por la presión total. ¿Y qué es la fracción molar? Pues la fracción molar es el número de moles del gas 1 partido del número de moles totales. Con esta ecuación y con estas ecuaciones se hacen todos los ejercicios del tema. ¿Vale? Así que mirároslas, es un tema muy cortito, pero es un tema, trabajar con gases siempre suele, en los exámenes siempre suele caer algo. Luego es muy importante que aunque sea muy cortito, las ecuaciones que os acabo de decir las controléis, ¿vale? Y que hagáis ejercicio, porque hacer ejercicio es fundamental. ¿De acuerdo? En el canal de Ciencia Solidaria tenéis experimentos con gases un montón. O sea, si ponéis en Google Ciencia Solidaria, os va a salir el primero, entráis y ponéis gases, o presión, temperatura, y os van a salir experimentos todos estos, que os van a servir mucho para entender bien lo que estamos estudiando. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias y si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like. Un saludo.